Estamos felices de estar reunidos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios. Anoche tratamos el tema de las 12 líneas de evidencia que demuestran la deidad del Señor Jesucristo. Y creo que llegamos solamente hasta el número 6, ¿no es así? Comenzamos con el 6, cuando hablamos de los títulos de Cristo. El primero, los textos donde a Cristo se le llama Dios en el Nuevo Testamento. Segundo, los textos donde se demuestra que ser hijo de Dios es ser igual a Dios. En tercer lugar, el uso del título Señor en el Nuevo Testamento, que es una traducción de el Jehová del Antiguo Testamento. Luego estudiamos el tema el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. En quinto lugar vimos textos del Antiguo Testamento que se aplican a Jehová, que en el Nuevo Testamento los autores del Nuevo Testamento lo aplican al Señor Jesús. Y entonces en sexto lugar vimos algunos de los títulos y nombres de Dios en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Rey, Primero y Postrero, la Roca, el Yo Soy, el Amén, etcétera, que en el Nuevo Testamento se aplican libremente al Señor Jesucristo. Quedamos anoche en que íbamos a estudiar juntos en los primeros minutos de nuestro tema el pasaje de antes del de Primera de Corintios 15, les prometí que íbamos a ver el de Colosenses, capítulo 1 y versículo 15. Colosenses, capítulo 1 y versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 13 para tomar el contexto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La primera parte de este versículo está clara para todos nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Comparemos este pasaje con lo que el mismo apóstol San Pablo escribió en Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. Hablando acerca de Jesús, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí en este pasaje se nos presenta a Cristo como el resplandor de la gloria de Dios. No puede haber gloria sin resplandor, y no puede haber resplandor sin gloria. Desde el momento que Jehová Dios tiene gloria, Cristo es la gloria de Dios, el resplandor de su gloria. Y como Jehová siempre ha tenido gloria, Jesús es el resplandor de esa gloria. Y luego dice, la imagen misma de su sustancia. Lo que Dios es, se deja de ver a través de Jesucristo. Él es la imagen visible de la sustancia de Dios. O como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. A través de Cristo podemos ver a Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Ahora la segunda parte del versículo. El primogénito de toda creación. Según la interpretación de la sociedad de Watchtower and Tract Society, o sea,
de los testigos de Jehová, la segunda parte de este versículo, Él es el primogénito de toda creación, quiere decir que Él es el primer ser creado. Al comienzo, antes de que nada existiese, Jehová el Padre creó a Jesucristo. Fue el primer ser espiritual creado, o sea, en forma de un ángel. Allá, mucho tiempo antes de la creación de todo lo demás, Dios primero creó a Cristo. Por eso es el primogénito de toda creación. La palabra primogénito viene de un vocablo griego que lo vamos a poner aquí en la pizarra. Vamos a borrar un poquito aquí. Primogénito viene del vocablo griego protótokos. Protótokos. Proto en griego quiere decir primero. Y tokos viene del verbo ticto, que quiere decir literalmente nacer. Primer nacido. Ticto es el verbo en griego. Primer nacido. Ahora, hay otro término en griego que se podría traducir, o sea, si nosotros vamos a decir que protótokos quiere decir el primer ser creado, en griego, primer creado, se dice proto es primero, y entonces creado, tistos. Vean que se parece bastante, pero no es exactamente igual. Protótokos y prototistos. Este es el primer creado. Realmente está el pasaje diciendo que el Señor Jesús fue el primer ser creado. Según nosotros vimos anoche en nuestro tema, el Señor Jesús estuvo al lado de Dios en la creación. Ya existía desde antes de la creación. ¿Qué significa primer nacido o primogénito, como aparece en nuestra Biblia? Si esto significase que Él es el primer nacido de toda creación o toda criatura, literalmente significaría que Él es el primer nacido de cada creación que Dios creó. Porque noten que dice, no dice Él es el primogénito de toda la creación de Dios. Dice, Él es el primer nacido o el protótokos, el primogénito de toda creación. De toda creación. Quiere decir que si Dios creó los ángeles, Cristo sería el primer nacido de todos los ángeles. Si Dios creó al ser humano, Él sería el primer nacido del ser humano. Dios creó también los animales, Él sería el primer nacido de los animales. O sea, de toda creación de Dios tendría que ser el primogénito. Si lo vamos a tomar en forma literal al pasaje, según lo que está diciendo. Sin embargo, yo quiero investigar con ustedes un poquito sobre este término, protótokos, según su significado bíblico. Nosotros sabemos que la palabra de Dios se interpreta un pasaje con otro pasaje. Cuando no conocemos el significado pleno de un versículo, permitimos que la Biblia nos hable por sí misma a través de otros versículos donde se usa el mismo término para entender su significado. Veamos lo que significa el término protótokos realmente.
Esa palabra aparece en el Nuevo Testamento 9 veces en total. 9 veces. De las 9 veces, protótokos se aplica a Cristo 7 veces. Notemos, 9 veces en total. Esto es en el Nuevo Testamento. De las 9, 7 se aplican a Cristo. Ahora veamos los usos de esta palabra. El término protótokos puede tener un significado literal y puede tener un significado simbólico, o un significado amplio según una terminología que vamos a describir ahora y descubrir bíblicamente. En forma literal quiere decir primer nacido, literalmente el primer hijo nacido de una persona. Por ejemplo, San Mateo capítulo 1 y versículo 25. San Mateo 1:25 nos habla del nacimiento físico de Cristo. Y aquí se nos dice que Él nació como primogénito de la Virgen María. Versículo 25. José no conoció a su mujer hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí primogénito se está refiriendo al primer nacido de la Virgen María, su hijo primogénito. Aquí obviamente es literal su sentido. ¿Ok? La segunda vez que aparece el término está en Lucas capítulo 2 y versículo 7. Lucas 2:7. Y dio a luz su hijo primogénito, hablando de la Virgen María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Otra vez, primogénito quiere decir literalmente primer nacido. En estos dos pasajes se usa en sentido literal. Ahora, en los demás pasajes, el término primogénito se usa en un sentido figurado, no literal. Y vamos a buscar esos pasajes. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús llegará a ser el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está hablando acerca de la salvación. Dios predestinó a todos aquellos que han de ser salvos para que llegasen a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito, recuerden, literalmente quiere decir primer nacido. Ahora, ¿es Jesús el primer nacido entre los que se salvan? No la podemos entender en sentido literal, porque Él no es el primer nacido entre los hermanos en la congregación de Cristo. El sentido figurado significa, y ahora vamos al significado figurado del término. Protótokos, además de significar primer nacido, significa también principal. Significa, y esto lo pueden buscar en el diccionario griego, protótokos, primer nacido literalmente hablando. En sentido figurado, el diccionario griego nos dice significa principal, primogénito, significa heredero, porque el primogénito siempre era el heredero, y significa también preeminente, el que tiene la preeminencia, o sea, el más exaltado.
Noten qué interesante. Si tomamos esta interpretación, Romanos 8:29 hace sentido. Dios predestinó a los que antes conoció para darles la salvación y hacerlos semejantes a su Hijo para que Él llegase a ser el principal entre sus hermanos, el primogénito, el heredero, el preeminente, el más exaltado entre sus hermanos. Veamos otro pasaje que nos va a ayudar a clarificar el significado de primogénito. Colosenses 1:18. Me estoy salteando el 15 porque es el que estamos discutiendo y tenemos que determinar si en verdad es literal el sentido o si es figurado. Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia o el primado. Ese es otro de los significados de protótocos, primado. El que tiene el primado. Ahora dice aquí que Él es el primogénito entre los muertos. Si la palabra primogénito se va a interpretar en sentido literal, literalmente diría que Jesús es el primer nacido entre los muertos. Ahora, ¿hace sentido interpretarlo en forma literal? ¿Es Jesús el primer nacido entre los muertos? Es más, ¿es Cristo el primero que resucitó de los muertos? ¿Sí o no? ¿Fue Él el primero en resucitar de entre los muertos? No. El mismo Señor Jesús resucitó anteriormente a otros, a la hija de Jairo, a Lázaro. También los profetas de antaño resucitaron, recuerdan a Eliseo que resucitó al hijo de la viuda, y otros profetas que trajeron a la vida a personas. Jesús no es el primer resucitado de entre los muertos. Ni siquiera es el primer resucitado para vida eterna. Porque ustedes podrían decir, bueno, Lázaro resucitó pero volvió a morir. El hijo de la viuda resucitó y volvió a morir. Y así cada uno de los que resucitaron antes los resucitó para la vida terrena. Pero ¿qué en cuanto a vida eterna? ¿Es Jesús el primer resucitado para vida eterna? Tampoco. ¿Qué caso podrían mencionarme ustedes de alguien que resucitó antes que Cristo? Muy bien, el caso de Moisés. ¿Tenemos pruebas bíblicas de la resurrección de Moisés? Según la enseñanza de la sociedad, nadie subió al cielo antes de Cristo. Ni Moisés, ni Enoc, ni Elías. Yo no voy a tocar el caso ahora de Enoc y de Elías porque no tienen que ver directamente con el tema. Pero sí voy a tocar el caso de Moisés, porque Moisés murió, dice la Escritura. Veamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34. Dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Murió, Deuteronomio 34, 5. Murió Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo enterró? El mismo Jehová lo enterró. Enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Ok, Moisés murió. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que los muertos, ¿qué dice la Escritura? ¿Los muertos qué? Repitan, por favor. Nada saben. ¿Están cómo?
dormidos. Los muertos no tienen conciencia después de la muerte. Están completamente dormidos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la resurrección, hasta el día postrero. Muy bien, si los muertos no saben nada, ahora yo les pregunto, ¿cómo es que cuando Jesús estuvo en esta tierra, en el monte de la transfiguración, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él? San Lucas capítulo 9. San Lucas 9, versículo 30. He aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. La Biblia dice que 2 varones se le aparecieron hablando con él y que esos 2 varones eran Moisés y Elías. Sigan leyendo el pasaje. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Ahora, hermanos, algunos dicen, bueno, eso que vieron en el monte de la transfiguración fue un sueño. Moisés y Elías no se aparecieron realmente. La Biblia dice, y se les aparecieron a Cristo 2 varones que hablaban con él, y eran Moisés y Elías, los 2 que aparecieron hablando con Cristo. No solamente eso, dice, aparecieron rodeados de gloria, los discípulos lo vieron, y aunque estaban cansados de sueño, dice, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y vieron a los 2 varones que estaban con él. Y eran tan reales, no era una visión ni un sueño, que dice en el versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro bueno, sería bueno que nosotros estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Quisieron hacer 3 casitas arriba de la montaña, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo es que se apareció Moisés en el monte de la transfiguración si Moisés estaba muerto? Bueno, los evangélicos o los católicos nos dirían, es el espíritu de Moisés el que se apareció. Pero nosotros sabemos muy bien que los muertos nada saben, no pueden tener contacto con el mundo de los vivos, porque están dormidos. Ya nada tienen que ver en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿cómo pudo aparecerse Moisés? Obviamente, aunque murió, tiene que haber estado vivo. ¿Dónde está el versículo que dice que Jesús lo resucitó? A ver, ¿quién me puede decir el versículo? Lo vimos antenoche cuando hablamos acerca del arcángel Miguel. Judas, versículo 9, exactamente, hermana. Judas, versículo 9, justo antes de Apocalipsis, está el pasaje que confirma que Moisés fue resucitado corporalmente por el Señor Jesús. Vean lo que dice el pasaje. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién es el arcángel Miguel? Cristo. ¿Qué quiere decir arcángel? ¿Qué quiere decir arcángel? A ver, ¿recuerdan? Ya lo vimos. Jefe de los ángeles quiere decir arcángel. Viene de arjé, que quiere decir jefe, dirigente o principal. Y luego arcángel, el jefe de los ángeles. Cuando Jesús, el arcángel Miguel, ¿y qué quiere decir Miguel? ¿Qué quiere decir Miguel literalmente? ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Quiere decir Miguel. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿y cuál era la disputa que tenía Cristo con el diablo? ¿Qué era lo que estaban disputando? Estaban disputando el cuerpo ¿de quién? De Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo, el Señor te reprenda, Jehová te reprenda. ¿Se acuerdan donde vimos ese pasaje en Zacarías? Jehová dijo, Jehová te reprenda. Interesante, ¿ok? ¿Quién de los dos ganó en la disputa, hermanos? Obviamente no va a ganar Lucifer. Lucifer decía, no tienes el derecho de devolverlo a la vida. Este cuerpo me pertenece porque él es pecador. Y la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Él no puede volver a la vida porque es pecador. Y Cristo le decía, pero él murió confiando en el Cordero que habría de ser inmolado, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Mi sangre es suficiente para perdonarlo hasta lo sumo y para darle vida eterna con los santificados. ¿Cuál de los dos ganó? Es obviamente que lo que se estaba discutiendo era el cuerpo de Moisés, está hablando de su resurrección. Y como Cristo tenía el derecho sobre la muerte porque él tiene las llaves del infierno. ¿Y qué cosa es el infierno? El sepulcro. El infierno es el sepulcro. Como Cristo tiene las llaves del infierno, del sepulcro y de la muerte, él quería rescatar a Moisés de la muerte, pero el diablo le dijo que no. Y en la disputa Cristo salió victorioso. Por eso encontramos a Moisés hablando con Cristo sobre el monte de la transfiguración. Así que, volviendo a nuestro punto inicial, Cristo tampoco es el primero de los resucitados para vida eterna. Entonces, el término primogénito no se puede entender en forma literal, sino figurada. En forma figurada significa el principal, el preeminente, el que tiene la importancia crucial de todos los que murieron. ¿Por qué? Porque a través de su muerte, Él ganó redención para toda la raza humana. Por eso Él es el primogénito de los muertos, porque a través de su muerte ganó la redención para toda la raza humana. ¿Notaron por qué Él es el primogénito de los muertos? La palabra primogénito significa principal, preeminente. Y noten que el mismo contexto nos dice que está hablando en forma figurada. Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el origen, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, vamos al próximo versículo donde se menciona el término primogénito. Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí no está hablando de su nacimiento físico como primogénito de la Virgen María. No está hablando de un nacimiento físico anterior a la creación del mundo, porque dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Qué interesante. Dios el Padre demanda que todos los ángeles adoren ¿a quién? Al primogénito. ¿Por qué? Porque Él es el principal, el preeminente, el heredero, el que tiene el primado de todas las cosas. Si Cristo hubiese sido creado por Dios, sería una criatura. ¿Cómo pueden los ángeles adorar a alguien que es una criatura? No podrían adorar una criatura. Solamente Jehová merece ser adorado. Nadie más puede recibir adoración sino el Dios verdadero. Y si Dios demanda a los ángeles que le adoren, es justamente porque Él es el principal, porque Él es el primogénito, el heredero de todo. Así lo dice en el versículo
en el mismo capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el heredero de todo, por eso se le llama primogénito. Y déjenme explicarles un poquito qué es este asunto de primogénito. Les voy a demostrar a ustedes por la Biblia que primogénito no siempre se refiere al primer nacido. Para que ustedes vean que primogénito no quiere decir simplemente primer nacido, sino el heredero, el principal, el que recibe la preeminencia. Vean algunos ejemplos bíblicos, anótenlos. Ustedes saben que Isaac tuvo 2 hijos gemelos. ¿Cómo se llamaban los hijos de Isaac? Esaú y Jacob. ¿Cuál de los 2 nació primero? Esaú era el primogénito por haber nacido primero. Pero ¿quién recibió los derechos de la primogenitura? Jacob fue el primogénito. Se le cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Recuerdan? Y vean lo que dice Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Así dirás a Faraón: y Jehová me ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi primogénito. Ahora aquí está hablando de Israel, Jacob, y también de su descendencia, el pueblo de Israel. No está usando el término primogénito en forma literal, porque el pueblo de Israel no era el primer nacido de Dios. Simplemente quiere decir, es mi heredero, es mi hijo especial a quien yo he escogido. Veamos otro ejemplo donde se muestra que primogénito no quiere decir primer nacido. ¿Recuerdan ustedes el caso de David? ¿Cuántos hermanos tenía David? ¿Cuántos eran en total? ¿Eran 12, 13, 8? ¿Cuántos? A ver. 6. ¿Qué les parece si buscamos el registro para estar seguros? Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículos 10 al 12. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. David era el hijo menor entre 8 hermanos. Tenía 7 mayores que él. Era el más chico. Ahora, sin embargo, a David Dios mismo le llama primogénito en el Salmo 89, versículo 27. Salmo 89, versículo 27 dice: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿De quién está hablando? El versículo 20 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, lo pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Noten lo que significa otra vez primogénito: el más excelso. El más excelso. Eso es lo que significa, según el Salmo 89, primogénito. El más excelso, el principal, el preeminente, el que tiene el primado. Ahora pregunto, cuando Dios dice aquí, lo pondré por primogénito, ¿quiere decir primer nacido, primogénito? ¿Sí o no? No.
Él no era el primer nacido, era el octavo de 8 hijos, pero Dios lo pone por primogénito. Obviamente, primogénito aquí no quiere decir primer nacido, quiere decir el más excelso, el principal. Veamos otro ejemplo. Y hay muchos en las Sagradas Escrituras de personas que sin ser primogénitos llegaron a ser nombrados por primogénito. Tomemos otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Efraín? José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. ¿Cuál nació primero? ¿No? Manasés era el mayor, Efraín era el segundo hijo. Cuando Jacob fue a dar la bendición, José le puso a Manasés a la mano derecha y a Efraín a la izquierda, pero el viejito cruzó los brazos y le puso la mano derecha arriba de Efraín, y José le dijo: no, padre mío, así no, porque este es el primogénito. ¿Recuerdan? Eso está en Génesis 49. Y Jacob le dijo: déjalo así, porque así lo he hecho yo. El menor será principal y será primogénito, aunque no era el primogénito. Y vean cómo a Efraín se le llama primogénito en en Jeremías 31, versículo 9. Jeremías 31, 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es ¿qué cosa? Mi primogénito. ¿Significa aquí primer nacido? No, porque Efraín no era el primer nacido, pero Efraín era el primogénito, el principal, el preeminente, el heredero, el más excelso. Hay muchos otros ejemplos. Si ustedes quieren anotar los pasajes, ya no los vamos a leer. Judá, Génesis 49, Zimri, Primera de Crónicas 26:10, Primera de Crónicas 26:10, y varios otros ejemplos donde se muestra que no siempre el primogénito es el primer nacido. Eso lo determina Dios según a quien Él elige. ¿Quién será el primogénito? Y hablando de primogénito, ¿qué derechos tenía el que recibía la primogenitura? ¿Ok? Tenía triple bendición. En primer lugar, recibía doble porción de la herencia. Era hecho el principal heredero. Si un padre tenía 3 hijos, dividía la herencia entre 4. Al primogénito le daba doble porción de la herencia y los demás recibían una parte. Pero el primogénito podía ser el primer nacido. Normalmente era el primer hijo, pero no siempre era el primero. En el caso de los hijos de Jacob, José recibió la doble porción de la herencia. Y no era el primer hijo, era uno de los últimos. Ahora vean qué interesante. Además de recibir la doble porción de la herencia, el primogénito recibía el sacerdocio en la familia. Recibía el sacerdocio. Y también recibía el mayorazgo. El mayorazgo significa el ser el dirigente de su familia, el ser el más destacado, el que dirigía a su familia. ¿Quién recibió ese derecho entre los hijos de Jacob? No, José recibió la doble porción de la herencia, pero el mayorazgo lo recibió ¿quién? Judá, exactamente. Judá fue el principal entre los hermanos. Él recibió el mayorazgo. Así que la primogenitura incluye, en primer lugar, liderazgo espiritual, el sacerdocio. En segundo lugar, liderazgo temporal, o sea, el gobierno. Y en tercer lugar, herencia doble. Estas 3 características tiene el heredero. ¿Por qué a Jesús se le llama el primogénito? Justamente porque Él es el que recibe estas 3 prerrogativas. En primer lugar,
Él es constituido sumo sacerdote. Como todo primogénito recibía el sacerdocio, ahora a Cristo se le llama primogénito porque Él recibe el sumo sacerdocio. ¿Dónde dice eso? Sí, en el libro de Hebreos, y la profecía está en el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego en el versículo 4 le dice: mira, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Así que el sacerdocio, el sumo sacerdocio, lo recibe Cristo. Por eso se le llama primogénito, porque Él es el sacerdote. Segunda característica de la primogenitura: el ser el que tiene el gobierno o el mayorazgo. Por eso los reyes eran siempre los primeros hijos. El hijo mayor era el que seguía la línea, el que heredaba el trono. Ustedes estudian la línea de los reyes de Judá y siempre es el hijo mayor el que lleva el trono entre los reyes de Judá. Ahora Cristo también recibe el trono. Por eso se le llama primogénito. Él es rey. ¿Dónde está la profecía que sería rey? Sí, en Génesis 49 se le daría el cetro, él sería de la tribu de Judá. Le dice: no se quitará el cetro de tus manos, oh Judá, hasta que venga Shiloh. A él se congregarán todas las naciones. ¿Y dónde se dice que Jesús sería rey y que cabalgaría sobre un pollino? Zacarías, capítulo 9 y versículo 9. Ahí está la profecía donde dice que Cristo sería rey. Además, recibe doble porción de la herencia. Él es el heredero de todo. Ya leímos el pasaje, Hebreos capítulo 1 y versículo 2. Hebreos 1:2. Muy bien, eso muestra que la primogenitura era el derecho especial que recibía la persona escogida para ser el primogénito, y no necesariamente primogénito quiere decir primer nacido. Volviendo ahora a nuestro pasaje, nos quedaba uno más por ver antes de volver a Colosenses 1. Apocalipsis 1:5 otra vez le llama a Cristo primogénito entre los muertos. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Jesucristo, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes. Noten que otra vez el sentido no es literal, sino figurado. Él es primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, porque es el primogénito. Volvamos ahora a nuestro pasaje que está en discusión. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el principal, el preeminente, el más excelso. ¿Notaron? Él es el principal, el que recibe la herencia espiritual, el líder, el rey de toda la creación, el principal, el heredero. Pongan la palabra que ustedes quieran, pero no tienen por qué interpretarlo en forma literal, porque el contexto nos habla en lenguaje figurado. Sigamos leyendo. El versículo 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, literalmente, ¿Cristo es cabeza de un cuerpo? No, está hablando en lenguaje figurado. Es una figura. El cuerpo es la iglesia, Jesús es la cabeza. Si la iglesia es una familia, Jesús es el primogénito. ¿Notaron? Porque Él es el principal entre sus hermanos. Por eso se le llama primogénito entre sus hermanos, primogénito entre los muertos, primogénito de su iglesia. ¿Por qué?
porque Él es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. A Cristo en todo se le da la preeminencia. Qué interesante, ¿verdad? Descubrir que el Señor Jesús es el primogénito, el principal, el preeminente en el plan de salvación. ¿Les quedó claro el tema?